pacientes altoandinos, en la parte de Cusco, en la parte de Cerro de Pasco, en la parte de Bolivia, en La Paz, la incidencia de litiasis vesicular es bastante alta. ¿Por qué puede estar asociado o incrementado el riesgo? Formar cálculos. Es más común el sexo femenino que el sexo masculino. ¿Sí? Probablemente esté asociado a estrógenos, periodos gestacionales, sexo femenino, utilización exógena de estrógenos, a mayor edad, mayor riesgo de formación de cálculos, y los nativoamericanos y los bolivianos tienen bastante incidencia de desarrollar cálculos. Sobrepeso es otro factor de riesgo, elevación de triglicéridos y estasticidad por alteraciones básicamente neurológicas, ¿no? Pacientes con lesiones de médula espinal, pacientes que utilizan somatostatina o pacientes sometidos a vagotomía. Son estos los factores de riesgo que empeoran o incrementan el riesgo de desarrollar cálculos. Es más común en mujeres que en hombres y es más común a edad a partir de los 40 años. ¿Sí? A edad temprana es más frecuente en mujeres que en varones, pero a partir de los 40 años básicamente aumenta la incidencia en varones, pero siempre a predominio del sexo femenino. Esto ha cambiado últimamente. En el hospital estamos viendo niños con litiasis vesicular y coledoconfianza. Hace una semana hemos visto a un niño de 8 años con cálculos múltiples en la vesícula y con litiasis coledocial. Y un niño que es de 5 años. O sea, básicamente, probablemente, todos los cambios en el tipo de alimentación que se están teniendo últimamente están predisponiendo al desarrollo de cálculos. ¿Sí? Es más común en las pacientes embarazadas, puérperas, después de haber desembarazado o en el periodo de la gestación. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? La raza. En afroamericanos es más común que en la raza blanca. ¿Qué tiene que ver esto? Probablemente la predisposición genética de las personas. ¿Sí? La obesidad también es un factor de riesgo. Es más común en obesos con índice de masa corporal por encima del 6. O sea, los gorditos, las mujeres, las personas que utilizan anticonceptivos tienen un riesgo, o multíparas o pacientes que tienen múltiples hijos también tienen riesgo de desarrollar cálculos. ¿Sí? Baja brusca de peso también tiene factor de riesgo de desarrollar cálculos. ¿Sí? Y los cálculos pueden ser de varios tipos. Principalmente los que más conocemos son los de colesterol, los cálculos pigmentarios que pueden ser negros o pardos, ¿sí? Y básicamente tener presente por qué se producen. Los cálculos de colesterol están muy relacionados básicamente a cristales de colesterol central y se empieza a sedimentar el contenido biliar encima y va formando el cálculo. Los cálculos negros son relacionados a pigmentos de bilirrubina y los cálculos pardos tienen como núcleo principal bacterias. Eso es importante acordarse. ¿Sí? Básicamente el núcleo inicial son bacterias, pacientes que han tenido cuadros de salmonela, repetición, mal curadas. Esas bacterias mueren y quedan dentro de la luz vesicular y las sales biliares y los pigmentos van aglomerándose encima del núcleo de la bacteria y van formando el cálculo. Estos son los diferentes tipos de cálculos. Acuérdense que la mayoría de cálculos del colédoco que van a ocasionar la colangitis provienen de la vesícula y la mayoría son facetados. Y miren los diferentes tonos de cálculos que pueden haber: pardos, ¿no? Pigmentarios, marrones, ¿no? Y acuérdense que son cristales, ¿no? Básicamente, miren, ahí están cortados y tienen aspecto de cristales. Esto es con microscopía electrónica, son cálculos de colesterol, son cristales. ¿Dónde se localizan principalmente? El 99% de los cálculos están ubicados en la vesícula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar los cálculos en la vesícula. Si un paciente tiene cólico en hipocondrio derecho asociado con sumas con histoquinéticos, debo solicitar una ecografía. Y el principio, cálculo encontrado en la vesícula debe ser resuelto, muchachos, deben resolverlo, deben sacarlo. No está bien decirle al paciente: tu cálculo tiene 3 milímetros, espera que crezca para que
¿Qué va a pasar de un cálculo de 3 milímetros si tiene otro color? ¿Qué va a pasar? ¿Alguna tiene cólico vesicular, muchachos? ¿Sí o no? El dolor es peor que un trabajo de parto. Es un dolor insoportable. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta gente? Le dan antiespasmódicos, le cambia el dolor y se va a su casa. ¿Y qué le dice el doctor? Tus calculitos son pequeños, espera que crezcan para que te operes. No sé si han escuchado, algún familiar de ustedes les ha dicho seguro. ¿Qué va a pasar con ese cálculo si vuelven a tener un cólico? ¿Cuánto mide el diámetro del cístico, muchachos? ¿Cuál es el diámetro del cístico? 3 a 5 milímetros. Si tiene un cálculo de 3, ¿qué va a pasar? Va a migrar al colédoco y ese paciente va a venir con una pancreatitis biliar o va a venir con una coledocoliquiasis histérica. ¿Qué vamos a acabar haciendo? Una sepre, vamos a acabar haciendo una cirugía posterior, ¿no? Con el riesgo que implica el procedimiento, que nos haga una pancreatitis, que nos haga una hemorragia, que nos haga una perforación. El principio de ese cálculo encontrado debe ser resuelto. Si son cálculos gigantes, de 2 centímetros, yo estoy un poco más tranquilo, puedo esperar un poco, pero igual tiene que operarse. El riesgo de los cálculos gigantes o cálculos grandes por encima de los 25 milímetros, a diferencia de la migración, es la fístula. Puede hacer comunicación con el colédoco, comunicación con el intestino. ¿Sí? Pero básicamente, todos estos cálculos se generan generalmente en la vesícula. ¿Y por dónde aparecen? Los de colesterol, relacionados básicamente a pigmentos de colesterol. Los de calcio y bilirrubina, básicamente van a tener dentro de la fisiopatogenia formación dentro de la vesícula, pero también los cálculos pardos o pigmentarios se pueden formar tanto en la vesícula como en la vía biliar. Los cálculos primarios de la vía biliar generalmente son cálculos pardos de bilirrubinato, son cálculos blandos, fáciles de destruir o de degradar. Miren, la mayoría de cálculos, pigmentos alimentarios, 77%, 47 o 77% son de colesterol. Pigmentos negros, 20%, mixtos, 2%, carbonato de calcio, que estos son los más complicados, ¿sí? Porque son cálculos muy duros y difíciles de fragmentar, ¿no? Y conglomerados, 0,1%. ¿Por qué se produce básicamente? ¿Cómo es la fisiopatogenia? ¿Qué pasa con las sustancias que se producen en las sales biliares? Cuando nosotros comemos alimentos grasos, ¿qué va a pasar? Se contrae la vesícula, ¿no? Y va a botar el contenido biliar al intestino. Y estos contenidos hacen que se absorban las grasas, lípidos, o los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, ¿no? Ayudan a la degradación junto con los contenidos del páncreas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este contenido? Parte se reabsorbe a nivel de intestino delgado y determina y vuelve por el ciclo hacia, por el sistema portal a el hígado, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Hay mayor secreción de colesterol, hay mayor concentración de colesterol dentro de la luz de la vesícula biliar, hay hipersecreción de mucina y esto que va a ocasionar que la vesícula no se contraiga adecuadamente o periodos de ayuno prolongados va a ocasionar que la vesícula quede parética o no se mueva por muchas horas y esa bilis empieza a sedimentar. Y eso va a ser como mecanismo inicial para la formación de cálculos. Entonces se han visto que informes de ecografía con barro biliar, ¿no? Generalmente son pacientes con ayuno prolongado que básicamente les hacen una ultrasonografía y encuentran barro biliar en la vesícula. Ese paciente ustedes le dicen que coma normal, le hacen un control al mes y probablemente esa vesícula esté completamente limpia. Esto es dentro de la fisiopatogenia de los cálculos. ¿Qué va a pasar? Excesiva cantidad de colesterol dentro de la luz vesicular va a unirse a unas vesículas para formar micelas. Estas micelas se multiplican o se hacen varias, se unifican o se juntan entre ellas y van a formar cristales de colesterol. ¿Qué va a pasar con estos cristales? Se unen a la mucina que produce la pared de la vesícula y esto va a ocasionar que estas micelas se aglomeren entre ellas y formen el cálculo de colesterol. Esta es más o menos la fisiopatogenia de la formación de cálculos de colesterol. ¿Qué va a pasar con los pigmentos? Pasa algo parecido.
Acuérdense que el exceso de bilirrubina, los pacientes de Gilbert, por ejemplo, que tienen bilirrubina indirecta elevada, tienen predisposición a formar cálculos biliares. Esa es la complicación más seria que puede tener un paciente con síndrome de Gilbert. Pero elevación de bilirrubina indirecta que va a ocasionar niveles altos de bilirrubina no conjugada, que básicamente se va a unir al calcio que existe dentro de la luz vesicular, y esto va a formar precipitación y formación de cristales de pigmento de bilirrubina que se unen nuevamente a la mucina que produce la pared vesicular, y esto que va a formar los cálculos de bilirrubina. Y el otro núcleo está relacionado básicamente a la presencia de bacterias. El cuadro infeccioso que va a ocasionar presencia de bacterias. Acuérdense que la vesícula es el almacenamiento o la zona donde se almacena la salmonela cuando no está bien curada, ¿no? Bacterias muertas dentro de la luz vesicular se unen a calcio, que es un precipitante, glicoproteínas de la bacteria, se unen al colesterol y empiezan a precipitar. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? Formación de los cálculos marrones. Es decir, dentro de la fisiopatogenia el principio es parecido, ¿no? Todo está mezclado o relacionado con la presencia de la mucina que produce la pared vesicular. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente con problema de cálculos? ¿Qué le pasa con la mayoría de pacientes? La mayoría son asintomáticos, muchachos. Van a la consulta por X motivo, epigastralgia, ¿no? Dispepsia, disconfort abdominal, y dicen, hace una ecografía para ver si hay algo. Y le encuentran cálculos en la vesícula. La mayoría, 80% son asintomáticos. Ese es el problema de esto. Ustedes van de viaje a algún lado, comen algo con grasa, cólico, y lo tienen que transferir de paucartambo, después de haber comido, de todo, regresan por cólico, le hacen una ecografía, cálculos con esquiza, ¿no? Y hasta ese momento nunca me entendí, ¿no? ¿Qué otro grupo va a haber? Pacientes con cólicos. El paciente que acude a la consulta por dolor asociado a ingesta de colecistoquinéticos, ¿no? ¿Qué va a pasar? El paciente ingiere algo de grasa, dolor cólico y cuadrante superior derecho. Y el otro grupo puede venir con signos de inflamación aguda de la vesícula, Murphy positivo, ¿no? Complicaciones pueden ser perforación, puede haber fístulas, puede haber empiema, o básicamente un síndrome de Miris, paciente tiene cólico, fiebre, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, le hacen una ecografía, vesícula, paredes edematosas, con dilatación de las ramas biliares internas, y coledo con norma. ¿Eso qué es? Es un síndrome de Mirisis, con presión de la vesícula biliar hacia el conducto hepático común o el corazón. Otro grupo que va a ser estos pacientes analgésicos, antibióticos, antiespasmódicos, calma el dolor y van a evolucionar a una colecistitis crónica. Dolor cólico recurrente, le hacen una ecografía, paredes engrosadas, vesícula esclerotrófica. ¿Y cuál es el riesgo de una vesícula esclerotrófica, una vesícula en porcelana? A largo plazo, cáncer de vesícula. Ese es el riesgo principal de un paciente. No se opera hasta tiempo, cuadros de cólicos a repetición, esta vesícula deja de funcionar, ustedes hacen una ecografía y las paredes bien gruesas, ¿no? Irregulares, y esto básicamente es un factor de riesgo de desarrollo. O va a haber ictericia obstructiva por migración bucal, coleo. ¿Qué vamos a pedir como estudios? El gol estándar, ecografía. ¿Sí? Los demás pueden hacerse cuando tenemos biodiagnóstico, pero la ecografía abdominal es el examen de elección para encontrar o valorar la vesícula biliar. Esta es una ecografía, ¿sí? ¿Qué vemos en la ecografía? Vesícula, paredes engrosadas, y estos son los cálculos. Sombra acústica posterior. Imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior son cálculos. Ahí se ve mejor, ahí se ve el cálculo y la sombra. ¿Sí? Ahí se ve la piedrita y esta es la sombra acústica posterior. En la tomografía podemos ver, sí, podemos ver, pero no es lo ideal, ¿no? No es un examen de rutina que se hace habitualmente. ¿Sí?
que vemos. Y esto es lo que hacemos cuando el paciente tiene cálculos múltiples o cálculos que han migrado a la vía biliar. Lo que tenemos que tratar de evitar es llegar a esto. Un paciente probablemente que ha venido a la consulta por ictericia, dolor cólico, yo le pido enzimas colestásicas y la fosfatasa gamma-glutamina probablemente bien elevada, y lo que encontramos es esto. Esto es una CEPRE, este es el endoscopio, el colédoco lleno de imágenes radiopáticas. Todos son cálculos que están enclavados dentro del colédoco. Ahí tienen otro. Hay un cálculo único, ¿no?, que está en el tercer cristal del colédoco, ¿no? La CEPRE ya no se utiliza para diagnóstico, solamente se utiliza para resolver la obstrucción. Yo tengo que tener estas imágenes de confirmación por resonancia, ¿sí? Podemos pedir una ecografía o podemos pedir una tomografía, o lo ideal es solicitar una colangioresonancia para valorar cálculos de colédoco. Esta es una imagen de mala calidad, pero es una resonancia en la cual se ve el colédoco dilatado con múltiples imágenes en su intestino. Esta es la resonancia de este paciente que la control hacer. ¿Sí? Se ve mucho más nítido, pero de todas maneras es un procedimiento invasivo, ¿no? Esto nos permite resolver el problema. Se hace una esfinterotomía, se corta la papila y se extraen los cálculos con una canastrilla o un balón, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una litiasis vesicular? Dispepsia ulcerosa, o dispepsia no ulcerosa, perdón, úlcera péptica, enfermedad por reflujo, dismotilidad esofágica, enfermedad cardíaca. Acuérdense que los pacientes con infarto de cara diafragmática van a tener dolor en la región epigástrica, como en el componente derecho, cálculos renales y el colon único como diagnósticos diferenciales. ¿Qué hacer con los pacientes? Debe hacerse cirugía. Litiasis asintomática, algunos recomiendan observación, pero lo ideal es retirarla. ¿En quiénes debe operarse sí o sí? En los diabéticos, en los pacientes con anemia falciforme, porque van a formar unas piedras, vesícula porcelana, y los afroamericanos o los nativos americanos. Es decir, estamos incluidos todos nosotros dentro de este grupo. ¿Sí? Si es sintomática, ¿qué debemos hacer? Analgesia, ¿no?, antiespasmódicos, y pensar en cirugía, o colecistectomía laparoscópica o cirugía. Algunas opciones que puede haber de tratamiento electivo no quirúrgico en pacientes de alto riesgo que no se pueden operar por X motivo, se puede usar el ácido ursodeoxicólico como alternativa, pero esto no es un tratamiento 100% recomendado ni probado. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Pensar en una, siempre tenemos coledocoliplastia. La litotripsia extracorpórea no está probado que funcione de manera adecuada en la vía biliar. El riesgo de la litotripsia extracorpórea, ¿cuál es? ¿Qué puede pasar, muchachos? ¿Para qué usamos litotripsia extracorpórea, generalmente? ¿Ah? ¿No han escuchado nunca litotripsia? Es una ultrasonografía. Son ondas de choque que destruyen cálculos. Se utiliza para la vía renal. Para los cálculos renales gigantes usan litotripsia. Y se empezó a usar para los pacientes con coledocolitiasis. ¿Cuál es el problema? Como es un ultrasonido de alta frecuencia, es como si le estuvieran golpeando la norma. ¿Qué puede causar? Por la cercanía al páncreas, puede causar pancreatitis. Por eso es que no se usa de manera habitual. ¿Qué se utiliza como opción? La CEPRE con litotripsia mecánica, y actualmente está viendo una el spyglass, que es un endoscopio que entra dentro del duodenoscopio y se puede calcular la vía biliar con visión directa. Y ese equipo permite transmitir ondas de choque por agua, es un chorro de agua a alta presión que puede fragmentar y destruir los cálculos grandes, ¿no?, para poder sacarlos por vientos. ¿Qué podemos hablar de colangitis, muchachos? Es un cuadro inflamatorio agudo, ¿sí?, caracterizado por proliferación de bacterias dentro de la vía biliar principal. ¿Qué puede causar esto?
bacteriemia generalmente, o se produce secundaria una bacteriemia y el paciente puede acabar en un shock séptico. ¿Qué características tiene la colangitis? ¿Sí? Siempre está asociado a la obstrucción de la vía biliar, que sea benigna o maligna, ¿no? Benigna puede ser cálculos, obstrucciones secundarias de cirugía, ¿no? En los pacientes con colelitiasis puede estar asociado, ¿sí? Y la coledoctasia, la retención de virus producida por cálculos, es la principal causa, ¿sí? Siempre la obstrucción del conducto que va a ocasionar éstasis de la vía biliar, retención de la bilis, y esto que va a ocasionar posibilidad de translocación bacteriana. Acuérdense que las bacterias que van a migrar de esta zona son propias del intestino. Entonces, ¿cuál es el germen más común que nos va a causar colangitis? ¿Cuál es el germen más común del intestino, muchachos? El coli. Coli es el principal. Epidemiológicamente no hay relación entre varón y mujer. Sí, es más común en la tercera edad. La incidencia en colangitis producida secundaria a procedimientos endoscópicos llega hasta el 5%. ¿Sí? Y la mortalidad de la colangitis aguda antes de los 80 era casi el 50%. O sea, un paciente con colangitis en el año 1980 se moría uno y el otro se moría. Después de esta época, cuando se empezó a utilizar la CEPRE como procedimiento terapéutico, ha bajado considerablemente el riesgo de muerte. Esto ha descendido en forma relevante desde la introducción rutinaria de técnicas endoscópicas para el drenaje de vía biliar. Y actualmente, ¿qué tenemos? Una mortalidad que puede llegar hasta el 10%. Las causas de colangitis. Lo más común en nuestro medio, cálculo. Pero acuérdense que existen otras causas de obstrucción de la vía biliar. Parásitos son una causa muy común. En nuestro medio, ¿qué tenemos? Fasciole hepática y Aspergillus. Muchos procedimientos de CEPRE se ha encontrado esto. Se entra en la segunda porción del duodeno y se encuentra un ascaris metido dentro del cuerpo. ¿Sí? O fasciole hepática. ¿Sí? No tenemos esta orchonesis sinensis, que es básicamente más de la zona de acción. ¿Sí? Pero hay que saber que existe. La gente viaja mucho actualmente y siempre hay que preguntar dónde han sido sus últimos viajes, bueno, los últimos 3 meses, ¿no? Como factor de riesgo. Lo más común, coledocolitiasis. Miren, esta CEPRE, este es un colédoco bien dilatado y se encuentran múltiples cálculos dentro del colédoco. La éstasis de la bilis dentro del colédoco puede ocasionar la producción de una colangitis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Coledocolitiasis, neoplasias, alteraciones del esfínter de Oddi, estenosis benignas biliares de la vía biliar y parásitos o cuerpos extraños. Litiasis biliar, casi el 90%. Benignas, estenosis benignas, postquirúrgicas es otra causa. Colangiocarcinoma en nuestro medio es relativamente frecuente. Parasitosis, post-CEPRE o post-drenaje percutáneo, CTPH, que se llama, y el quiste de colédoco también es una posibilidad. Post-CEPRE, ¿por qué sería? Nosotros ingresamos con accesorios teóricamente estériles, pero se utiliza contraste y normalmente se puede arrastrar bacterias que están dentro de la luz duodenal hacia el interior del colédoco. La fisiopatogenia de la colangitis, obstrucción de la vía biliar, aumento de la presión de la vía biliar, enterobacterias hacen translocación bacteriana, se meten a la vía biliar, bacteriemia, diseminación de las bacterias por vía linfática, van a hacer un cuadro de sepsis, shock séptico, y la mayoría de pacientes con shock séptico van a fallecer si no se hace el drenaje. ¿Sí? ¿Qué predispone a la formación o a la obstrucción? Alteraciones del esfínter de Oddi. Son factores protectores. ¿Qué nos evita que nosotros podamos hacer una colangitis? La endemicidad del esfínter de Oddi, que ese esfínter funcione de manera adecuada, que se abre y se cierre cuando debe hacerlo. ¿Sí? Unión estrecha entre los hepatocitos, que la endemicidad dentro de la luz del hepatocito o dentro de los sinusoides esté adecuada, que las células de Kupffer funcionen adecuadamente y las propiedades antibacterianas de la bilis. Si hay un buen flujo de bilis a través del colédoco, esa bilis va a funcionar como
bactericida. El flujo biliar del hígado hacia el intestino limpia el árbol biliar y evita que las bacterias proliferen. ¿Qué factores favorecen la infección de la vía biliar? Principalmente la regeneración bacteriana. Las bacterias de la luz intestinal van a migrar por vía ascendente, ¿no?, intraluminal, o por vía sistémica. La ausencia de sales biliares, la ausencia de IgA e hipocloridria, acuérdense que la mayoría de pacientes utilizan IBPs, esto predispone a la formación de cuadros infecciosos. Factores que favorecen la infección: defensas antibacterianas, la ictericia obstructiva es un factor de riesgo, proliferación de células, alteraciones a nivel del vaso y ganglios linfáticos, niveles séricos de endotoxina, inmunidad mediada por células, fagocitos y células de Kupffer deben funcionar de manera adecuada. Si los linfocitos o los fagocitos y las células de Kupffer no funcionan adecuadamente, tenemos mayor posibilidad de desarrollar un cuadro infeccioso. Las rutas de colonización, la más común, por vía hematógena, el sistema porta. ¿De dónde viene la porta? De todo el tubo digestivo. Entonces, ¿qué va a venir? E. coli principalmente. ¿Sí? La ruta ascendente desde el duodeno también es una opción, la vía linfática y la vesícula infectada es una opción. Normalmente la bilis, acuérdense que no tiene bacterias, pero cuando se obstruye empieza a haber proliferación. ¿Sí? Y generalmente estos son los gérmenes más comunes: E. coli, Klebsiella, Enterobacter y Enterococcus. Entonces, ¿para qué nos sirve saber qué bacterias nos van a causar la infección? Para saber qué antibiótico le tengo que dar. ¿Cuál es el tratamiento de elección si tengo E. coli, Klebsiella o Enterobacter? Cefalosporinas de tercera generación, quinolonas y los carbapenem, que son los que más van a tener aceptación o van a tener mejor penetración a nivel de la luz. ¿Sí? Las bacterias más frecuentes, anaerobios, bacteroides y clostridios, también pueden presentarse dentro de la luz de la vía biliar. La vía biliar se puede contaminar principalmente por las bacterias, ¿no? Pero básicamente existen algunos datos característicos, ¿no? Más común en la zona de Asia relacionado acá. En Estados Unidos, con sus cuidados al momento de hacer procedimientos y al momento de hacer cirugías es más adecuado, el procedimiento de colangitis posterior es enterrado. Y en Perú puede estar asociado post procedimiento o a problemas de migración. De acuerdo a la raza es más común en asiáticos. El problema, acuérdense que los asiáticos de la gente de la zona del Alto Andino, en la zona altoandina, tienen mayor predisposición a formación. Los afroamericanos, y acuérdense también que los pacientes afroamericanos tienen tendencia a hacer anemia falciforme. Esa anemia falciforme predispone a la destrucción de glóbulos rojos. Y si yo tengo destrucción de glóbulos rojos, voy a tener elevación de bilirrubina indirecta. Y estos pacientes, ¿qué van a hacer? Formar cálculos de pigmentos de bilirrubina. Esos son datos que es importante presentes. Muchachos, vamos a dejarlo acá. Les veo con cara de sueño. Completamos la próxima clase. ¿Sí? La próxima clase tiene el seminario, si no me acuerdo. ¿Sí, no? Si hay barro biliar persistente en la ecografía, debe operarse. Se recomienda hacer un control ecográfico al mes